Atmósfera, televisora cristiana. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y una serie de revelaciones que Dios me ha entregado a principio de este año. Estos días he tenido unas visiones de parte de Dios para la iglesia y para el gobierno de esta nación. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 28, dice, en el nombre de Jesús: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Quiero que entienda algo. Dios ha tratado con mucha gente, Dios ha hablado a muchos hombres, Dios ha hablado a muchos de sus profetas, muchos de sus ministros, y sin embargo el pueblo no ha querido oír la palabra de Dios. Dios me habló y me dijo que este año es el momento donde Dios va a tocar lo intocable. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que se creían intocables por sus posiciones gubernamentales de autoridad, por sus posiciones espiritual en los concilios, grandes concilios cristianos, grandes concilios evangélicos, Dios va a tocar lo intocable. Aquellos que se creían intocables, Dios los va a remover. Gente del gobierno que se creía intocable, Dios los va a remover. Gente del gobierno que se creían intocables por el poder y autoridad que recibieron, Dios los va a remover. Algunos van a caer de su posición, van a ser perseguidos, van a ir presos, otros van a ser entregados en manos de la justicia. Y la parte eclesiástica, Dios, aquellos hombres que tienen el control, el monopolio cristiano en algunas congregaciones, organizaciones cristianas, van a ser removidos por Dios. Muchos van a ser descubiertos y desnudados por causa de su desobediencia y de su soberbia. Aquellos que no se enderecen, Dios va a corregirlo. Dios va a sacar su peinillo este año, va a darle un estate quieto a muchos. El que no corrija su vida, el que no corrija su casa con los peinillazos que Dios le va a dar, van a ser cortados de esta tierra. Dios me estaba mostrando visiones para confirmar estas palabras. Dios va a hacer señales en los cielos y señales en la tierra. Va a haber un sacudón, no un terremoto, un sacudón, un movimiento telúrico en Venezuela. En los próximos días, meses, va a haber un sacudón, va a temblar Venezuela y se va a sentir el poder de la palabra profética de Dios en esta tierra. Tuve visiones donde Dios me mostraba que los altares de muchas iglesias están en oscuridad. Dios me mostraba cómo no había luz en los púlpitos y en los altares, y los ministros fingían espiritualidad orando, pero sin la luz del evangelio, sin la luz del Espíritu de Dios. Esto quiere decir sin la unción ministrando en los altares. Dios me mostraba muchas mujeres orando, clamando, hermanas cristianas clamando en las calles de un grupo, clamando, gimiendo, clamando a Dios. Esto quiere decir la respuesta de Dios viene para ellas. Y muchas mujeres y intercesoras que tocan a Dios realmente con su intercesión están clamando para que Dios haga algo en su iglesia. Dios me mostraba como una anciana con una escoba entraba en un grupo de pastores, líderes que estaban reunidos en un altar, en un púlpito, orando entre comillas, y Dios me mostraba cómo esos hombres mientras oraban no había luz en ellos, no había luz del Espíritu, pero aquella mujer entró, aquella anciana barriendo con una escoba, barría el altar y del altar salía sucio, polvo, mugre, tierra, basura. Ella estaba barriendo, y esto es una revelación de que Dios va a limpiar su altar, va a limpiar sus púlpitos, va a limpiar sus congregaciones, va a limpiarlos de aquellos lobos vestidos de oveja, de aquellos hombres que han sido insensibles al pueblo de Dios. Dios me mostraba la idolatría en este país, como Santa Bárbara por 3 ocasiones se levantaba de la tierra con un manto rojo
Y mucha gente, aún iglesias y pastores, la miraban alrededor. Idolatría, San Maestro, idolatría. Dios me mostraba idolatría. Y detrás de aquella mujer que se levantaba como Santa Bárbara y mucho pueblo la seguía, detrás de ella venía una avestruz transparente. Solamente yo podía ver esa avestruz. La avestruz representa en la Biblia la impureza, inmunda, impureza, impuro. Esto de entender que hay mucha impureza, hay mucha inmundicia dentro del pueblo de Dios. La avestruz en la Biblia representa la inmundicia, la impureza, y representa también un ave que se va de fuga y abandona su nido. Dios me mostraba cómo hombres, ministros de Dios, se iban del país. Un éxodo que iban saliendo hacia otros países, a Colombia, se iban a Estados Unidos, se iban a Argentina, a otros países se iban muchos ministros por una montaña. Yo pude ver esa visión. Y yo pregunté y me decían, me voy del país. Luego los miré que regresaban llorando, porque si Dios no le ha dado una palabra de que se vaya, no se mueva. Dios me mostró que este es el año de tocar lo intocable y que va a acrecentar la unción sobre aquellos hombres y mujeres que han perseverado en la oración, que han perseverado en la santidad, consagrándose a Dios. Este es un año de sorpresa espiritual para la iglesia, para Venezuela, para el mundo. Viene una crisis alimentaria a nivel mundial. Viene una crisis alimentaria, pude verlo, como Dios me mostraba eso, de una crisis alimentaria, que tomar previsiones en cuanto a esto. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Este es uno de los años más incógnitos de todo lo que hemos vivido. Hay mucha perspectiva espiritual para este año. Este es un año donde muchas congregaciones van a ser removidas por causa de la simpleza y la insensibilidad de muchos pastores en cuanto a la congregación, de enseñarle la verdad. Porque muchos han enseñado doctrina, muchos han enseñado una doctrina moral, pero no han enseñado el reino de Jesucristo, no han enseñado la verdad de Jesucristo. Los intocables van a ser tocados por Dios, van a ser quitados, van a ser removidos. Los intocables van a ser tocados. Los que tengan esa humildad y ese amor hacia Jesucristo van a ser tocados por el poder de Dios, van a ser humillados, van a reconocer su pecado, y la unción va a venir sobre ellos de una manera acrecentada. Pero los arrogantes, los soberbios, los que creen que tienen el monopolio del cristianismo, van a ser tocados, quebrantados, y algunos van a ser cortados de esta tierra. Es una palabra muy fuerte para este año, pero Dios me mostraba que aquellos fieles que se mantienen en oración, consagrados a Dios, esperando a la Salvador Jesucristo, eso van a tener recompensa. Dios los va a sustentar, Dios los va a guardar, Dios los va a usar de una manera poderosa. Animo a la iglesia de Jesucristo, animo al pueblo de Dios a que se consagre, a que guarden sus vidas para el reino de Dios, a que vivan. Jesús enseñó que para poder entrar al reino, para poder ver el reino, tenemos que nacer de nuevo. Para poder ver el reino, Jesús enseñó a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Y luego le dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino. Tenemos que ver y tenemos que entrar. Este es el secreto de una vida victoriosa en el Espíritu de Dios. Jesús le enseñó a Nicodemo en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando este principal de la sinagoga vino a ver a Jesús, porque él reconocía que en Jesús estaba Dios. Él podía ver un hombre de carne y hueso por fuera, pero él sabía que dentro de ese hombre, Jesús, estaba Dios mismo con él. Nicodemo se acercó para buscar a Dios en Jesús. Hoy día mucha gente está yendo a la iglesia, pero no encuentran a Dios, encuentran doctrina, encuentran engañadores, como lo dice el libro de Jeremías capítulo 6, soñadores, profetas que engañan al pueblo, pero no encuentran a Dios. Entonces cuando Nicodemo llegó a Jesús, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y luego le dijo, luego tienes que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Lo llevó a otro plano
más alto, ver y entrar al reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, no un nacimiento moral, de vivir una vida moral, ¿no? Que eso es lo que la mayoría de nosotros llevamos esta escritura, un nacimiento moral. No, sino de nacer de nuevo y entrar al reino, poder vivir, percibir el reino de Dios, que aunque no es visible, podemos sentirlo, podemos percibirlo. El Señor Jesús dijo que donde entraba el reino los demonios eran expulsados, que donde el reino llegaba los demonios eran expulsados. En el reino de Dios no hay escasez, en el reino de Dios no hay angustia, en el reino de Dios no hay enfermedad, en el reino de Dios no hay tinieblas. Tenemos que aprender a ver el reino de Dios naciendo de nuevo, pensando como pensaría Jesús. Y nos llevó a otro plano más alto. Tenemos que nacer de agua, arrepentimiento y del Espíritu, o sea, de la verdad de Jesucristo. Tenemos que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar al reino. Ya no es verlo, sino entrar, vivir en el reino. Y todos aquellos que viven en el reino, que ven el reino, que viven en el reino de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, para este año, en medio de estos procesos, en medio de estas revelaciones proféticas que Dios ha dado, van a ser guardados por Dios. Así que te animo a que comiences a buscar de Dios, que comiences a consagrar tu vida a Dios, predica el Evangelio, gana almas para Cristo, comparte este mensaje y recuerda, el reino de Dios siempre gana porque Jesús es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos aquellos que han escuchado este mensaje, estas revelaciones proféticas. Te pido, Dios, que los uses de una manera especial para que sean portadores de tu verdad, de tu palabra, y que cada uno se convierta en un intercesor, Señor, por esta nación y por tus ministros. Que la iglesia pueda recibir la palabra con gozo, porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No es tu palabra como fuego y como mandarria que quebranta la piedra, Señor. Bendito sea tu nombre, bendecimos tu nombre, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea para vida para muchos de los que la escuchan. Amén. Atmósfera, televisora cristiana. Atmósfera.